Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga. Por favor, tomen sus lugares. Siéntense, por favor. Y acompáñenme, por favor, a Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, en lo que vamos a terminar este capítulo 4 de Efesios. Si tienes su Biblia, está en página 1204. 1204, si tiene esta Biblia. 1204. Vamos a estar en Efesios 4, del 17 hasta el final, que es el 32, versículo 32. Y por favor, tomen un momento también para apagar el volumen de sus celulares. Y no es por ser mala onda, pero vamos a bajarle el volumen y darle, ahora sí, toda nuestra atención a Dios y a ver qué nos tiene que decir en esta mañana a través de su palabra. Igual les pido, por favor, cualquier movimiento, cualquier llamada que tengan que tomar, por favor, limitar esos movimientos lo más posible, como digo, para enfocarnos en la palabra de Dios. Pero vamos a orar antes de comenzar. Padre, te doy gracias en esta mañana que tú has traído aquí a cada uno de nosotros. Te doy gracias que podemos regocijarnos aquí en tu casa. Te doy gracias que tenemos una ciudad ahorita donde podemos estar libremente adorándote, con las puertas abiertas, las luces prendidas, nuestras Biblias abiertas y no a escondidas, Padre. Eso es un gran privilegio que nos concedes, Padre. Ayúdanos a reconocer el privilegio que tenemos al no tener persecución, así como lo tienen algunos hermanos en otros países y en otros lugares, incluso aquí en el sur de México. Te damos gracias que tenemos la libertad que tenemos aquí en este lugar, en Tecate, en Capilla Calvario del Puente. De nuevo te pido que nos ayudes a reconocer eso y no despreciarlo y no saber que es ahora sí un don tuyo el hecho de que podemos estar aquí sin persecución. Así que ayúdanos a regocijarnos y gozarnos en esta verdad. También oramos por nuestros hermanos perseguidos alrededor del mundo, pero pedimos que les des de tu paz, les des de tu amor, les des todo lo que ellos necesitan para soportar las aflicciones de la vida. Sabiendo, Padre, que aunque destruyan el cuerpo de nuestros hermanos, nadie puede tocar su alma, Padre. Su alma está segura en ti. Así que te damos gracias por esos hermanos, cuídalos, provee todas sus necesidades y sigue haciendo lo mismo aquí con nosotros también, Padre, en este lugar. Te pido que nos bendigas en esta mañana a través de tu palabra. Dinos lo que tú tengas que decirnos. Ayúdanos a rendirnos ante tu Espíritu y dejar que tu Espíritu aplique esta palabra a nuestras vidas donde sea necesaria. Así que te pido la bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a dar un breve repaso de lo que ya estudiamos en Efesios capítulo 4 desde el principio de este capítulo. No vamos a ir desde el principio como lo hicimos la vez pasada, pero como ustedes saben, los que ya tienen tiempo aquí, capítulo 4 es la transición del libro. Es decir, habló Pablo en los primeros 3 capítulos sobre las cosas maravillosas de la salvación, teología, doctrina fundamental para la vida cristiana, pero ahora en el capítulo 4 gira su mirada y quiere decirnos en una forma o varias formas muy prácticas qué hacer con toda esa información. Como les dije, la doctrina y la teología realmente no sirven si no se pone en práctica. Y eso es lo que vemos ya a partir del capítulo 4. Pero desde el principio de este capítulo, Pablo ha estado instruyendo a la iglesia de Éfeso, a los efesios, sobre cómo cultivar y mantener la unidad de la iglesia. Y lo hace en varios aspectos, pero en los primeros 6 versículos, Pablo les anima a vivir vidas que reflejan su santo llamado como hijos de Dios y los llama a tratar los unos con los otros con humildad, con paciencia, con amor. Es decir, los hermanos deben tener eso uno con el otro.
con el fin de nuevo, de crear unidad a través de ese servicio sacrificial, esa postura de humildad en cada uno de nosotros. Y luego en el 7 al 16 nos llama a mantener esa unidad de nuevo mediante el uso apropiado de los dones espirituales que cada cristiano tiene. Quiere que los efesios comprendan que Dios le da dones a cada uno de los miembros de su iglesia y esos dones se deben usar para beneficiar todo el cuerpo, toda la iglesia. Así que ya vimos, mi don no es para edificarme a mí mismo, es para ustedes. Y el don que usted tiene, porque tiene, es para el beneficio de todo el cuerpo, del resto del cuerpo, para edificar la iglesia, para el fortalecimiento de los creyentes, y así vamos a cultivar y mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y ahora en los versículos 17 al 32, está a punto de animar a los efesios y animar a nosotros también a permanecer firmes en esa unidad a través de la santidad de los miembros individuales de la iglesia. ¿Ok? Les voy a repetir, tal vez no me escucharon. Unos dijeron amén, unos dijeron au. Los va a animar a permanecer firmes en la unidad a través de la santidad individual de cada miembro de la iglesia. Sin santidad individual en los miembros de la iglesia, nunca habrá santidad colectiva en la iglesia. Pablo quiere y va a advertir a estos efesios y también nos va a instar a ellos y a nosotros a dejar a un lado la vida pasada, lo que éramos, dejarlo atrás, alejarnos de las actitudes egoístas con las cuales tomábamos todas nuestras decisiones anteriormente, la conducta destructiva, dejarlo atrás. Los comportamientos pecaminosos, todo eso es basura. ¿Por qué? Por el bien de la unidad de la iglesia. Pero ¿por qué es tan importante para Pablo? ¿Por qué? Y de hecho todavía no termina con decirnos varias formas de mantener esa unidad. Pero ¿por qué es tan importante en este día que vivamos en santidad para mantener esa unidad? ¿Por qué? Porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Se pueden imaginar ustedes un cuerpo humano, ¿verdad? Es un solo cuerpo, pero tiene varios miembros. Y así como el cuerpo del ser humano puede infectarse, también la iglesia de Cristo puede infectarse por la enfermedad de actitudes y acciones pecaminosas. ¿Y qué va a suceder? Pues esas acciones son como un cáncer que se propaga, que debilita el cuerpo y que finalmente lo mata. Por tanto, prestemos atención en esta mañana a lo que Dios, por medio de su palabra, tiene que decirnos acerca de este tema, de la unidad a través de la santidad de los miembros individuales de la iglesia. Estando aquí en Efesios 4, todos están ahí, Efesios 4, 17 al 13, dice la palabra de Dios: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia
y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificar, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Wow. La enseñanza de hoy le puse como título Unidos en Santidad. Creo que ya lo expliqué, pero no muy creativo, pero unidos en santidad. Y en esta mañana vamos a ver 3 puntos. El punto número 1 se encuentra en el versículo 17 al 19, que es fuimos ciegos. Fuimos ciegos. Punto número 2, somos renovados del 20 al 24. Y punto número 3, el último punto, vivimos despojados del 25 hasta el 32. Realmente pues aquí es nuestra vida, ¿no? Estábamos ciegos y fuimos renovados, ahora vivimos despojados. Esa es la idea de estos 3 puntos. Y antes de entrar a este estudio, quiero señalar algo que me llamó la atención de estos versículos. Y yo creo que igual estudiando el libro de Filipenses el miércoles con Armando, realmente vi cómo todo esto encaja, porque estábamos viendo un versículo que les voy a compartir al rato, que habla de la mente, ¿no? Habla de meditar en estas cosas, pero aquí en estos versículos la mente juega un rol o un papel muy importante en estos versículos. Si se fijan en el 17, habla de la mente, y luego el entendimiento en el versículo 18, y luego 18 otra vez, la ignorancia, y luego en el 20 dice 2 cosas, dice que aprendieron y fueron enseñados en Cristo. Así que, y en el 23 también habla de la mente de nuevo, ¿ok? Así que nuestra mente es muy importante, pues mínimo para Pablo, porque todo lo que hacemos, lo hacemos porque primero empieza aquí, ¿verdad? Toda acción viene de nuestros pensamientos. No hacemos nada sin primero que pase la información en nuestras mentes. La mente del ser humano es como el piloto de un vehículo. El vehículo no puede ir a ningún lado sin un piloto. Y así pues vemos que la mente en la vida del cristiano es como ese piloto que conduce al cuerpo del ser humano a los hechos. Vamos a entrar al primer punto. Fuimos ciegos. 17 al 19 dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo está describiendo la vida anterior, o en este caso la vida de los que están en el exterior de la iglesia, los no cristianos. Pero Pablo empieza aquí en el versículo 17 de una forma diferente de lo normal. En lugar de simplemente decirles o darles la orden de lo que deben hacer o no hacer, Pablo dice, yo y el Señor Jesús les decimos
que ya no vivan como los mundanos, que ya no vivan como esos gentiles. Pablo no está apelando a su propia autoridad apostólica, no. Él está apelando a la autoridad de Dios mismo. Sabemos nosotros que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, pero él aquí dice, no es mi idea, es la idea de Dios, es lo que Él tiene para nosotros. Él no está tratando de exigir algo de los efesios, es Dios quien está ordenando a su iglesia que se vea y que viva de una forma diferente a los del mundo. Entonces, con esa autoridad le dice a los cristianos, ya no anden como el resto de la cultura. No sé si ustedes se han puesto a fijarse en nuestra cultura, lo que nos rodea o ver las noticias de Tecate, pero ¿qué vemos? Borracheras, fiestas, contiendas, supersticiones, idolatría, mentiras, orgullo, odio, vanidad, asesinatos. Así se mira el mundo, así se mira Tecate. Pero nuestras vidas, cristianos, no debe parecerse a ninguna de estas cosas, ni un poquito. Cualquier aspecto que tenga la cultura que nos rodea, nuestras vidas como creyentes deben estar en contraste directo con lo que vemos alrededor. Si la gente del mundo, escúcheme, si la gente del mundo nos ve y no puede ver que somos diferentes, estamos en grave peligro. ¿Sí o no? Nosotros junto con los efesios estamos llamados a vivir diferentes. Los efesios, la verdad, nosotros somos una ciudad bien pacífica a comparación de la cultura de los efesios. Y realmente no voy a ir en detalles como tal vez otros pastores lo hacen y hablan a profundidad de todos los pecados y todas las cosas que estaban sucediendo en Éfeso, pero ellos en esta cultura se practicaba todo tipo de inmoralidad sexual. Eso era una de las cosas. Nomás tienes que fijarte en lo que sucedía en el templo de la diosa Diana, que era el símbolo, digamos, de Éfeso, y ahí puedes encontrar todo tipo de maldad, todo tipo de inmoralidad sexual. También se practicaba la hechicería, la superstición, el robo y cualquier otro tipo de pecado imaginable. Era como un mini Las Vegas. En serio, del mundo antiguo era como un Las Vegas, pero tal vez yo diría hasta peor, porque ahora hay leyes que prohíben el sacrificio de personas. Pero en esa cultura se valía todo. Y esos efesios, los mundanos que estaban en esa ciudad, estaban en esa maldad, porque dice ahí en el versículo 7, por la vanidad de su mente. Tenían mentes inútiles, vacías, corruptas, dice Pablo. Nuestra cultura se ve, como se ve aquí en Tecate, porque la gente tiene mentes que no sirven. Lo siento, no lo digo yo, la palabra de Dios. Tú y yo solíamos caminar también, no nos hagamos de que, eso saca. No, nosotros también caminábamos de esa misma forma y por esa misma razón. Pero ya no, gracias a Dios, ya no. Tú y yo ahora tenemos mentes útiles que pueden beneficiar tanto a nuestras vidas y a otros. Así que debemos parecer a aquellos, no que tienen mentes vanas, inútiles, pero aquellos que tienen mentes útiles y buenas. Tú y yo estamos llamados a destacarnos del resto del mundo. Estamos llamados a ser luz resplandeciente en el mundo. Estamos llamados a ser lobos entre ovejas, ¿verdad? Ovejas entre lobos. Juan 17 nos dice que estamos en el mundo, pero no somos de el mundo. Hay una gran diferencia. Nunca se nos ordena en las Escrituras a imitar el mundo, a ser como ellos.
Y siempre se nos ordena a comportarnos de manera diferente a ellos, de hablar diferente, de vivir diferente. Y deja aclarar, no estoy hablando de nuestras vestiduras. No estoy hablando de cómo me visto. Porque si cómo me visto determina mi santidad, los testigos de Jehová son los más santos de todo el mundo. O los mormones, tienen sus corbatitas. No estoy hablando de la ropa que usas, estoy hablando de tu carácter, de tu integridad, de cómo hablas, de cómo te comportas, de qué entra a tu mente. Pablo dice que el comportamiento de estos gentiles, de estos paganos, porque deja aclarar, hay gentiles cristianos y gentiles mundanos, ¿no? Básicamente cualquier gentil era alguien no judío. Es decir, nosotros somos gentiles, digamos, en este aspecto, pero había gentiles, los que habían sido salvos, eran parte de la iglesia de Dios, y los gentiles, los no judíos, que pues estaban ahí todavía en su pecado, ¿no? Así que Pablo dice que el comportamiento de los paganos se debe a la vanidad, como dije, de su mente, y también que tenían entenebrecido su entendimiento, es decir, no pueden ver. Son moralmente ciegos, están en total oscuridad. Si ahorita cerramos todas las ventanas y le ponemos triple y apagamos las luces y así viven estas personas, en la oscuridad. Dice también que están excluidos de la vida de Dios. Wow. Están separados espiritualmente de Dios. ¿Cuántas veces no les he dicho? Nomás párate ahí y pregúntale, oye, ¿conoces a Dios? Sí, Dios es mi amigo. Sí, ¿cómo no? Yo conozco a Dios. Sí, soy salvo, sí. Pero sus vidas dicen otra cosa. Estos gentiles paganos estaban espiritualmente separados de Dios. Están, como Pablo dice en Efesios 2:1, muertos. No pueden sentir, no pueden ver, están muertos. Les falta vida espiritual, están perdidos. Son zombies andando, vagan sin rumbo y sin sentido. Pablo dice en 2 de Corintios, ahí explica por qué la gente está espiritualmente ciega. Y dice esto, escuchen. Dice, hablando de Satanás, dice, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás les ha puesto vendas, pero de marca para que no se sientan tan mal. Unas de Gucci o quién sabe qué. Unas vendas muy bonitas, pero son vendas. Él los ha cegado, o más bien ellos han permitido que Satanás los tenga así cegados de la santidad y la belleza de Dios. Esto describe al estado de todo no cristiano. Toda persona que no pertenece a la iglesia está en este estado. Por eso vemos que la gente hace todo tipo de maldad sin siquiera estremecerse. Si no me creen, de nuevo, nomás vean las noticias. La verdad me deprime. Por eso no veo las noticias. No voy en busca de malas noticias porque sé que las cosas están muy mal en nuestro mundo. Pero estas personas, día tras día, de una vida sin Dios, vagando en la oscuridad y la ceguera, hace que el ser humano ciego, que le salga un callo, digamos, en su conciencia. Se vuelven menos y menos sensibles con cada pecado que cometen. Es la realidad. Esto hace que la gente se convierta, como Pablo describe aquí en el versículo 19, insensibles. Los convierte insensibles, ya no sienten. Estaba leyendo en
en un sitio web acerca de la guitarra. No es que quería aprender. Tal vez, hermano Gabriel, me puedes decir si estoy mintiendo, ¿no? Me decía que el desarrollo de los callos en los dedos era para desensibilizar los dedos del dolor de las cuerdas de la guitarra. Se hacen callos para que ya no sientas el dolor de las cuerdas de la guitarra, ¿es cierto? Amén. Mira, un amén. El no cristiano, es como ese dedo con el callo. Es una persona que antes sentía dolor, pero con tiempo perdió esa vergüenza de su pecado. Al principio sí sentía algo, pero perdió esa sensibilidad. Todos nacemos con una conciencia. Muchos piensan, los mundanos dicen, no, es que es eso que siento, eso es Dios confirmando esto y que lo que sea, ¿no? Todos somos creados con una conciencia. Y Dios deposita esa conciencia en cada uno de nosotros y esa conciencia nos da sensibilidad a lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando se ignora esa conciencia, el corazón se vuelve duro, como un callo. Los mundanos pecan, pero ya no sienten remordimiento, ni culpa, ni vergüenza, nada. En Timoteo 4:2, Pablo describe este mismo estado como aquellos que tienen cauterizada la conciencia. Tienen cauterizada su conciencia. Sus conciencias ya no sienten nada. Qué triste estado. Su corazón está endurecido y dice ahí en el versículo 19, y por eso se entregan a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hacen porque su corazón está duro, ya no sienten vergüenza. Así que ¿qué hacen? Se sumergen completamente en todo tipo de pecado depravado y vil. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano no es que el cristiano no peca. El cristiano tropieza y cae en pecado. Pero el no creyente, el no cristiano, él se echa un clavado. Dice, voy a nadar en esto, me encanta. El no cristiano se siente cómodo. Se siente como en casa en su pecado, se deleita. El cristiano se siente muy incómodo. Hay vergüenza. Voy a decir algo que tal vez va a ser un poco controvertido, pero lo voy a decir. Cualquier persona que viva en un pecado habitual, sin arrepentimiento, no puede ser cristiano. Pablo está mirando a los que están alrededor y dice, obviamente no son salvos, fíjense. Pero hoy en día en el cristianismo decimos, sí, pero este es hermano, sí, ya sé que tiene ese problema. Si ese fuera el caso de que los cristianos pueden estar en pecado habitual sin arrepentimiento, Pablo no podía decir, fíjense a estos. Hay una gran diferencia. Los que viven en pecado obviamente no conocen a Dios. Sus acciones hablan más que sus palabras. Así de fácil. Es lo que Pablo nos está diciendo así. Por eso los usa como el ejemplo de alguien que no tiene a Dios. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos, mis amados hermanos, la responsabilidad de rechazar y renunciar a todo pecado de nuestra vida. Lo que se ve, las acciones y también las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón. Se nos ordena a nosotros a no vivir como ese mundo que está ciego. Nosotros estamos llamados a vivir como aquellos que tienen vista y han sido renovados. Esto me lleva al punto número 2. Somos renovados. 20 al 24 dice, pero ustedes, ¿ok? ¿Quiénes son los ustedes? Los cristianos, ¿ok? Los no cristianos están así. Ahora, ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús.
que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, estos versículos son la transición de esa vida inútil e impía que mencionó en los primeros versículos y luego nos va a llevar a ver la vida útil, la que tiene sentido, la vida santa que menciona en los siguientes versículos. Aquí es una llamada a acción. Ustedes pongan atención a lo que Dios nos tiene que decir en estos versículos, porque debemos reaccionar. Tenemos la responsabilidad y tenemos una decisión, vamos a reaccionar apropiadamente o no. Esa decisión cada uno de nosotros debemos tomar por sí mismos. En los versículos 20 al 21, Pablo les recuerda a los efesios de su tiempo, el tiempo que pasó con ellos. Y Pablo predicó la salvación a través de Cristo. Él enseñó la justicia, la vida en santidad en Cristo y también ejemplificó a Cristo a través de su vida, a través de su testimonio. Así aprendieron a Cristo, así fueron instruidos y enseñados en Cristo. El tiempo que Pablo pasó con estos efesios fue como si estuvieran ellos sentados a los pies de Jesús, siendo instruidos. La vida y la conducta de Pablo entre los efesios sirvió como un ejemplo vivo del carácter santo e intachable de Jesucristo. Realmente es el carácter que debe formarse y verse en cada uno de nosotros. En esencia, ellos aprendieron a Cristo a través de las palabras, la enseñanza y los hechos de Pablo. Así que el testimonio es importante. No salva, pero es importante. Pablo continúa dándonos otra orden. Primero en el versículo 22 nos ordenó a despojarnos del viejo hombre. Y ahora en los versículos 23 al 24 dice esto: y sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre. Del nuevo hombre. Tal vez eso de renovar su mente le suena familiar a Romanos 12:2, que dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Pues él es el mismo escritor, así que concuerda con estos versículos. Primero quiero señalar que sin una mente renovada, seguiremos haciendo lo mismo que antes. Así que es absolutamente necesario renovar nuestra mente y también tenemos una responsabilidad, o más bien, ¿de quién es la responsabilidad que tenemos aquí que nos menciona Pablo de despojarnos del viejo hombre? ¿A quién le cae la responsabilidad? En cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad el despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Pablo nos dice: oye, pónganse a orar y ayunar y golpéense en unos latigazos para que el viejo hombre... No. Es una decisión. Es nuestra responsabilidad de decidir adecuadamente para que podamos vivir dignamente. Pero se debe producir ese intercambio entre la mente renovada, una nueva mente, y también nuevas vestiduras. Debemos quitarnos nuestras ropas sucias, apestosas. Yo cuando llego del trabajo, imagínate si tuviera tal vez un funeral o una boda, digamos, es lo mismo, pero un funeral o una boda, y llego del trabajo y yo trabajo en la serigrafía, así que llego embarrado de tinta a veces y mi esposa me dice: oh, échate un baño, vamos a ir a la boda, ¿no? Ok, ahí voy, me meto al baño y salgo igual. No son vestiduras apropiadas para el evento donde voy a estar.
Tengo que quitarme mi ropa sucia y apestosa y mugrosa y ponerme las vestiduras aquí de justicia, de piedad en Cristo. Debemos experimentar esta renovación interna que se demuestra, mis amados hermanos, a través de actitudes, de acciones diferentes. De nuevo, de nada sirve tener algo tanto aquí si no lo podemos expresar con nuestras vidas. De nada sirve. Tú y yo debemos hacer morir las obras de la carne, como dice Romanos 8:13, y debemos revestirnos de Cristo, como dice Gálatas 3:27, para que nuestras vidas puedan estallar con esplendor radiante y santo y digno. No podemos hacer eso con la vieja mente, con el viejo hombre, cargando con ese apestoso. No. Pero ¿qué nos ayuda a renovar nuestra mente? Creo que ya lo repetí como 3 semanas seguidas, la oración. La oración, el estudio de la palabra. No estoy hablando de que, me llegó el correo y voy a checar el devocional de hoy, nada más. No, el abrir tu Biblia y al escudriñarla en oración, pidiéndole a Dios que te dé instrucción. También otra cosa que nos ayuda a renovar nuestras mentes es teniendo tiempo de comunión con otros cristianos para la edificación mutua. Y sin estas cosas, sin oración, estudio y compañerismo con otros cristianos, va a ser muy difícil que podamos renovar nuestra mente de la contaminación del viejo hombre. En los siguientes versículos Pablo explicará con ejemplos muy prácticos cómo se ve eso de deshacerse de la vida anterior y revestirse de una nueva vida. Punto número 3, vivimos despojados, del 25 al 32, y no lo voy a leer en su totalidad ahorita porque vamos a ver básicamente cada sección por separado. Pero en estos pocos versículos podemos encontrar al menos 5 intercambios. Es decir, das algo por otro, ¿no? Y vamos a ver cada uno de estos y cómo tienen implicaciones y aplicaciones prácticas para nuestra vida y especialmente para la unidad de la iglesia. En primer lugar, en el versículo 25, Pablo le instruye a los mentirosos. Dice ahí en el versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mentir va en contra del carácter y los atributos de Dios, de nuestro Padre. Pero no solo es anticristo mentir. Mentir es en realidad una característica de Satanás. Nos parecemos más al enemigo de Dios que a Dios cuando nosotros hablamos falsedades. En Apocalipsis 12:9 se le llama a Satanás el cual engaña. El cual engaña. ¿Qué hizo en el huerto? Engañó. Dijo mentiras. Y nuestro Señor Jesús en Juan 8:44 dice acerca de Satanás el mentiroso y aquellos que siguen en sus pasos. Dice esto. Dice, ustedes son de su padre el diablo. Creo que hoy lo corren de la iglesia a Jesús por decir algo así. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. La mentira, las falsedades, son características de aquellos que pertenecen al reino de Satanás. No a nosotros que pertenecemos a el reino de Dios. Ahí en contraste a la mentira, debemos como hijos de luz, como hijos de amor, decir la verdad. Y
las mentiras piadosas. Esas no existen, nomás quítale lo piadoso y es lo que es. Es una mentira. Ahora Pablo en el versículo 26 y el 27 habla a la persona resentida, a esa persona que guarda rencor. Pero no hay ni uno de esos aquí. Pero les dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Antes pensaba que estos versículos tenían que ver con una pareja, ¿no? Con esposo y esposa, y que aplicaba al matrimonio. Y por supuesto sí, porque especialmente cuando somos dos cristianos, pues nos aplica, ¿no? Pero su contexto nos muestra que este es un mandato para todos los cristianos. Todos, en general. Es fácil volverse amargados y resentidos, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende, ¿qué es lo que normalmente hacemos? O una de dos, o reaccionamos, explotamos, o la otra, que es la que vemos aquí, es que nos recluimos y no queremos hablar con esa persona. Pero volverse amargado y resentido es muy fácil. Todo lo que tenemos que hacer es dejar de pasar el tiempo sin resolver alguna disputa o desacuerdo que tenemos con nuestro hermano. Es decir, cuando nosotros dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, es decir, estamos esperando, es muy malo. ¿Y cuál es el combustible para eso? El orgullo, ¿sí o no? Cuando alguien nos ofende, dice, ¿cómo se atreve? Yo, el predicador. Nah. ¿Quién no sabe quién yo soy? Yo no soy nadie. Los cristianos no son nadie. El Señor es todo, pero nuestro orgullo alimenta el rencor. Dice, no. Tú espera hasta que él o ella venga y te pida perdón. Tú no tienes nada que decirle. Es nuestro orgullo. Pero cuanto más esperamos, más nos aferramos a una ofensa, más gasolina le estamos echando al fuego y más oportunidad le estamos dando al diablo para dividir el pueblo de Dios. Wow. Por eso Pablo prescribe que no prolonguemos nuestro perdón. Mateo 18 nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve a él. No dice, si tu hermano peca contra ti, espérate una semana. Va a estar peor en una semana. Deja pasar el tiempo. ¿Y qué va a suceder? Vamos a darle oportunidad al diablo. Y algo curioso de este versículo, al principio dice, enójense. Enójense, hermanos. Enójense, cristianos, pero no pequen. La ira no es siempre pecado. Lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesús. Le acaba de decir a algunos en el libro de Juan que eran hijos del diablo. ¿Estaba enojado? De seguro estaba enojado. Pero, ¿y qué de la situación del relato cuando entró al templo y estaban ahí los cambistas haciendo negocio en el templo de Dios? ¿Y qué hace? Él voltea las mesas de los cambistas. ¿Estaba enojado? Estaba enojado, pero no pecó. Nuestro Señor nunca pecó. Así que podemos tener un enojo santo, digamos. Podemos tener una santa ira hacia las cosas anticristo, hacia las cosas que ofenden a Dios. Podemos, debemos, diría yo. Ahora le habla al ladrón o a la persona que le gusta hacer negocios o ganar dinero de formas deshonestas, ¿no? Porque tal vez no robo nada, pero tal vez declaro en mis impuestos la mitad o algo así. Así que al ladrón le dice esto en el versículo 28, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahora, aquí Pablo está llevando al carácter del cristiano mucho más allá de lo que lo ha hecho hasta ahorita.
En lugar de decir, ok, tú ladrón, deja de robar y consíguete una chamba y ya, para que puedas satisfacer tus necesidades, ¿no? Tu comida y tu casa o lo que sea, ¿no? No dice eso, dice, deja de robar, consíguete un trabajo para poder cubrir tus propias necesidades y también para que puedas ayudar a otros. No es suficiente decir, ya yo estoy bien. Estamos llamados a ser amables, a ser generosos con nuestros bienes. Así que este estafador, el codicioso, al cleptomano, no solo debe dejar de robar, sino también debe convertirse en un instrumento útil de generosidad y de servicio para los demás. Ese es el mandato. Ahora gira nuestra mirada hacia el que nunca tiene nada bueno que decir. No sé si alguna vez han escuchado el dicho, es uno popular en los Estados Unidos: si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir, cállate, no digas nada. Está mejor así. Le está hablando Pablo a esa persona. Dice ahí en el versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea bueno o buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Es decir, la conversación inútil o la calumnia o los chismes, mis amados hermanos, no tiene lugar en la vida cristiana. Para nada, ni se diga de groserías. Estamos hablando de no groserías, pero eso ya es incluido también. Decía, creo que el pastor Mario, sale basura porque entra basura. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Que reaccionamos con una grosería. Basura sale porque basura entró. Pero la comunicación destructiva amenaza la unidad de la iglesia. Sinceramente, es devastadora. Lo hemos visto en este lugar. ¿Sabes lo que yo vi, lo que yo encontré? Mira, yo opino tal cosa. La calumnia es destructiva, es devastadora para nosotros y el bienestar de los creyentes. Si no me creen, dice ahí en el Proverbios 18:21, dice: muerte y vida están en el poder de la lengua. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Santiago 3:6 básicamente dice lo mismo, pero con un poco más de énfasis. Dice Santiago 3:6: también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre los miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. No tenemos que golpear a nadie. Con nuestras propias palabras podemos hacer daño. Podemos nosotros causar heridas o curar heridas con nuestras palabras. Nuestra boca puede servir como martillos para demoler, para destruir a alguien o para edificar a esa persona. Nuestro discurso puede apagar o puede excitar los dardos encendidos del maligno. Así que, por favor, escojamos sabiamente nuestras palabras. Hablemos con caridad, con amor, animándonos, edificándonos, fortaleciendo los unos a los otros, no destruyéndonos. Pero cuando nos negamos a hacer estas cosas, esta lista de cosas en nuestras vidas, no solo estamos promoviendo la división en la iglesia, sino que también estamos entristeciendo el Espíritu Santo de Dios, según el versículo 30 que dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Dos cosas muy rápido. Nuestra iglesia ya sabe.
¿El Espíritu Santo es una persona o una fuerza? Una persona. No es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. Y de nuevo aquí toma prestado lo que dijo anteriormente en el capítulo 2, creo que somos sellados, o en el 1, perdón, el capítulo 1, que estamos sellados con el Espíritu Santo. Pero cuando mentimos, cuando estamos resentidos con otro hermano, cuando robamos o cuando destrozamos a nuestros hermanos con nuestras palabras, el Espíritu Santo que habita en nosotros es afligido. Cuando vivimos como el mundo, contenciosos y envidiosos y chismeando, eso aflige al Espíritu Santo de Dios. Pero Pablo continúa en el versículo 31, aquí dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuánto de esta lista deberíamos eliminar de nuestras vidas según lo que Pablo dice? ¿Cuánto de esta lista deberíamos eliminar de nuestras vidas? ¿Cuánto? 6 puntos, dice, los 6. Pero voy a dar una respuesta más general. ¿Debemos quitar un poco de esta lista de nuestra vida? ¿O la mayoría? ¿O el 90%? No. Dice que debemos quitar toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Cuánto? Toda. Las cosas que se mencionan aquí son como malas hierbas con raíces profundas que se deben desenterrarse y eliminarse por completo. Son cizaña en nuestras vidas. Necesitamos nosotros arrancar no solo la parte superior, porque ¿qué sucede cuando encontramos una cizaña allí en el jardín y rompemos nomás la parte de arriba? ¿Qué va a suceder? Va a brotar de nuevo, va a crecer de nuevo. No queremos eso. Así que tú y yo debemos ir activamente e intencionalmente en busca de esta cizaña y arrancarlas todas y totalmente desde las raíces de nuestras vidas. Versículo 32 dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Ahí voy a terminar ahorita. Así que con toda la basura quitada del jardín de nuestra vida, Pablo nos anima a sembrar semillas buenas y santas de amor, de misericordia, de perdón en esa tierra fértil. Porque no hay nada digno de alabanza de un campo vacío. No hay nada glorioso de eliminar las malas hierbas, a menos que vamos a sembrar en esa tierra fértil, en ese campo, algo útil y beneficioso en su lugar. Ahora, esta última afirmación al final del capítulo 32 es masiva. Esta declaración es el balde de agua helada sobre nuestras cabezas. O mínimo lo fue para mí. Dice, lo voy a leer todo. Dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Wow. Pero mi hermano no me cae bien. Pero él me insultó, así que no le voy a perdonar. Es que ella me ofendió. Es su culpa, no la mía. Debemos tratar con nuestros hermanos y hermanas como Dios trató con nosotros. ¿Y cómo fue eso? ¿Dios nos hizo ganar su perdón? No. ¿Fue misericordioso con nosotros porque lo merecíamos? No. Se sentó ahí pensando: voy a esperar. Es que ellos me ofendieron. Voy a esperar hasta que ellos vengan a mí. No. Él nos perdonó a pesar de que no merecíamos su perdón. Él nos dio todo esto sin que nosotros lo mereciéramos. Él nos persiguió y Él derramó su bondad sobre cada uno de nosotros a pesar de que habíamos pecado contra Él, le habíamos ofendido. Y Él hizo todo esto. Él nos persiguió y Él nos perdonó. Y ahora dice Pablo: ve y haz lo mismo con tu hermano.
Tus hermanos, los que están aquí, los que están en Rialto, ¿merecen tu perdón? ¿Merecen tu amor? Probablemente no. Pero eso no nos da excusa de no tratarlos como Dios nos trató a nosotros, ¿verdad? La conclusión. Nuestras vidas antes de Cristo eran vacías. Ya Pablo nos dio el ejemplo. Estábamos en la vanidad de nuestra mente. Estábamos ciegos y perdidos, muertos, alimentando nuestros apetitos carnales y satisfaciendo cada deseo pecaminoso que nuestro corazón podía producir. Pero Dios vino y Cristo vino y nos dio vista y nos dio vida y nos dio propósito a través de su poderoso, transformador evangelio. Así que debemos caminar como esas personas renovadas. Debemos deshacernos de nuestra vida anterior, de esa vana manera de vivir, y debemos poner el nuevo hombre. Debemos revestirnos de justicia, de bondad, de amor, de misericordia, porque a esto es lo que fuimos llamados como santos. Así que tratemos unos a otros como Dios nos trató a nosotros, con amor, con misericordia, con perdón. Sírvanse ustedes los unos a los otros para mantener la unidad de esta iglesia. De nuevo, sírvanse y vivan en santidad cada uno de ustedes. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Padre, te doy gracias que tu pueblo está aquí, que tu pueblo está atento, que tu pueblo está esperando escuchar de ti. Te doy gracias, Padre, que tu palabra y hará su efecto. Mis palabras no importan, pero las tuyas son infinitamente valiosas, y te doy gracias, Padre, por ella. A veces es una palabra difícil, pero sabemos que es para nuestro bien, sabiendo que tú quieres lo mejor para tus hijos, y lo mejor para nosotros en este día es reconocer nuestra necesidad de vivir en unidad y en santidad. Así que, Padre, bendícenos, sigue bendiciéndonos con el tiempo que vamos a pasar, tomándonos un café o comiendo ahí un panecito o algo así. Bendícenos, Padre, te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.